Dicen que el miedo más profundo no es perder a alguien, es perderse a uno mismo. En 1976, en el Hospital Ashcroft de Leeds, ocurrió algo que ningún informe ha podido explicar. Una doctora con casi 2 décadas de carrera impecable pidió ser internada voluntariamente en su propio hospital. No porque escuchara voces, no porque hubiera perdido la razón, sino porque aseguraba que alguien idéntico a ella caminaba por los pasillos. La misma voz, la misma bata blanca, la misma sonrisa ensayada frente a los pacientes. Un duplicado perfecto que ocupaba su despacho, que atendía en su consulta, que firmaba con su nombre. Helen Carter, especialista en traumas, lo dijo con serenidad. No soy yo la que entra en consulta. El comité pensó que era un brote, un trastorno pasajero, hasta que los pacientes comenzaron a repetir lo mismo. Esa no es mi doctora. La otra era más cálida. Esta solo me mira. Y entonces, ya no fue posible mirar hacia otro lado. Durante casi 2 décadas, la doctora Helen Carter fue una figura intachable dentro del Hospital Ashcroft. Llegaba siempre puntual. A las 8 en punto de la mañana, su silueta cruzaba el vestíbulo con paso firme. Carpeta bajo el brazo, el cabello recogido con precisión quirúrgica. Y esa expresión contenida, mezcla de disciplina y agotamiento. Sus colegas la respetaban. Era metódica, discreta, y rara vez levantaba la voz. Los pacientes confiaban en ella. Era especialista en traumas complejos. Había tratado a veteranos de guerra, a víctimas de accidentes, a jóvenes con fobias severas. No curaba rápido, no ofrecía milagros, pero escuchaba. Y eso en un hospital gris como Ashcroft era casi un lujo. Por eso sorprendió tanto que en octubre de 1976 pidiera ser evaluada. Nadie en la plantilla había presenciado antes un caso semejante. Un médico pidiendo su propio internamiento. La noticia corrió por los pasillos como un susurro incómodo. ¿Qué le pasa a Helen? ¿Está agotada? ¿Se ha roto después de tantos años de casos imposibles? Ella misma lo explicó con calma, con un tono sereno, casi clínico. Alguien idéntico a mí atiende en mi despacho. No soy yo la que entra en consulta. El comité incrédulo intentó razonar con ella. ¿Un desdoblamiento? ¿Estrés extremo? ¿Un cuadro psicótico temprano? Pero Helen no mostraba signos de delirio. Estaba orientada en tiempo, lugar y persona. Sus respuestas eran lógicas, su discurso coherente, y sin embargo, sus palabras helaban la sangre. Porque si ella estaba allí frente a sus colegas, ¿quién estaba entonces ocupando su consulta al mismo tiempo? Al principio nadie quiso darle importancia. Los médicos pensaron que se trataba de estrés acumulado. Un agotamiento normal tras casi 20 años de práctica clínica. Pero en cuestión de días, los pacientes comenzaron a cambiar. Uno de ellos, un joven con ansiedad recurrente, salió temblando de la consulta. Dijo con voz entrecortada: «Ella me habla, pero no me reconoce. Tiene mi voz, pero no mis recuerdos». Otro paciente, más veterano, se negó a volver a entrar. Se plantó en la puerta, pálido, y murmuró: «No es la doctora Carter, es otra. Me mira como si supiera en qué sueño me escondo». El personal de enfermería trató de calmar los ánimos. Lo atribuyeron a su gestión colectiva. Un brote compartido, tal vez. Pero pronto los síntomas se hicieron visibles. Insomnio, ataques de pánico, un aumento repentino en las crisis de ansiedad. No eran inventos aislados. Todos señalaban a la misma causa, la doctora Carter, o aquella otra que ocupaba su lugar. Las notas en los historiales empezaron a llenarse de frases inquietantes. Rechaza sesión con la doctora. Describe mirada intrusiva. Percibe duplicación de identidad. Y mientras tanto Helen insistía en lo mismo, que no era ella quien entraba a su propio despacho, que alguien idéntico estaba usurpando su vida. Los médicos aún pensaban en un trastorno psicótico, pero las pruebas empezaban a acumularse. Demasiadas coincidencias, demasiadas voces diciendo lo mismo.
hasta que apareció algo imposible de ignorar: las grabaciones. El primer indicio objetivo llegó de un lugar en el que nadie esperaba encontrarlo. El sistema de seguridad del hospital. El ala psiquiátrica estaba controlada por tarjetas magnéticas. Cada médico tenía la suya. Cada entrada quedaba registrada con fecha y hora exacta. Durante semanas todo parecía normal, hasta que un técnico detectó algo extraño, un patrón imposible. En el registro aparecía la tarjeta de la doctora Carter activándose a las 9:02 de la mañana. Minutos después, a las 9:07, la misma tarjeta volvía a usarse, en la misma puerta. Al principio lo atribuyeron a un fallo técnico, un duplicado mal programado, un error del sistema. Pero el fallo se repitió, una y otra vez, en ocasiones incluso en paralelo. Mientras Helen daba clase a los residentes en el auditorio, su tarjeta registraba accesos al ala psiquiátrica, y mientras ella estaba internada en observación, alguien más usaba la misma credencial como si nada. Los enfermeros no notaban nada raro. Decían que la doctora entraba, revisaba expedientes y atendía a sus pacientes con normalidad, hasta que alguien decidió revisar las cámaras de seguridad. El vídeo mostraba la entrada principal del ala, y allí ocurrió lo imposible. A las 9:02, Helen cruzaba la puerta, pelo recogido, bata blanca, carpeta bajo el brazo. 3 segundos después, la misma puerta volvía a abrirse, y otra Helen entraba, mismo rostro, misma ropa, mismo gesto. 2 figuras entrando casi al mismo tiempo. 2 versiones idénticas de una misma persona caminando por el mismo pasillo. El personal que dio la grabación juró que nunca olvidaría ese instante, porque si había una copia, ¿cuál de las dos era la verdadera? Ante la presión creciente, Helen tomó una decisión drástica. Pidió ser internada de manera voluntaria. Lo hizo con voz firme, sin titubeos. Necesito vigilancia constante. Si la otra sale, yo no volveré a entrar. El comité accedió, aunque con dudas. La aislaron en una habitación del ala psiquiátrica. Ventanas selladas, puerta metálica con cierre electrónico, un escritorio pequeño y una cama dura. Durante los primeros días apenas habló con nadie. Pasaba las horas escribiendo en una libreta. Llenaba página tras página con frases cortas, repetitivas, casi obsesivas. Si aparece en el espejo, no soy yo. Pregúntale si recuerda nuestro segundo aborto. Pregúntale qué vio en el sótano. Algunos médicos lo interpretaron como un brote paranoide. Otros notaron algo distinto: la precisión de las frases, el tono casi clínico con el que describía a su doble. A veces se interrumpía de golpe, dejaba el bolígrafo caer y permanecía inmóvil mirando a la pared, como si esperara que algo entrara desde allí. Las enfermeras que hacían guardia comenzaron a inquietarse. Una juró haber escuchado 2 voces desde la habitación. Otra aseguraba que al abrir la mirilla, la doctora estaba de pie frente al espejo, pero el reflejo tardaba unos segundos en imitarla. Los apuntes en su libreta se volvieron cada vez más desesperados. Las letras más rápidas, temblorosas. Ella sabe lo que escribo. Si sonríe, no soy yo. No la dejen salir. Hasta que un día dejó de escribir. Las páginas quedaron en blanco. El bolígrafo sin tapa rodó bajo la cama. Helen Carter se había quedado en silencio absoluto. El 14 de noviembre de 1976, algo rompió la rutina del hospital. Un apagón repentino dejó al ala psiquiátrica a oscuras. Apenas duró 30 segundos, pero bastó para cambiarlo todo. Cuando la energía volvió, las cámaras reiniciaron y los pasillos se iluminaron de nuevo. La celda de Helen estaba vacía. La puerta permanecía cerrada por fuera. El registro electrónico no mostraba aperturas. Y sin embargo, ella ya no estaba dentro. Minutos después, apareció caminando por el pasillo principal, tranquila, vestida con su bata impecable, el cabello peinado con cuidado y una calma inquietante en los ojos. Estoy mejor, puedo volver a trabajar. Los médicos quedaron desconcertados. No había forma de explicar cómo había salido. No había rastro de fuga.
ni signos de forcejeo, ni marcas en la cerradura. La voz era la misma, las palabras claras, pero el tono había cambiado, más grave, más frío, como si en lugar de sanar, algo se hubiera sustituido en su interior. Durante los días siguientes retomó sus rutinas, atendía a los pacientes, firmaba informes, caminaba por los pasillos con serenidad absoluta, demasiado absoluta. Las enfermeras empezaron a notar pequeños detalles, una sonrisa forzada que no llegaba a los ojos, un gesto mecánico al tomar notas, un silencio prolongado antes de responder preguntas simples. Algunos pacientes se negaron a entrar en su consulta. Uno gritó desesperado: «¡Ella ya no es la misma!». Los informes oficiales, sin embargo, registraron lo contrario: recuperación satisfactoria, estado de ánimo estable, listo para reincorporarse al trabajo. Pero quienes la conocían sabían que esa mujer no era exactamente la doctora Helen Carter. Durante semanas, todo pareció volver a la normalidad. Helen pasaba consulta, firmaba informes, asistía a reuniones clínicas. Pero algo no encajaba. El detalle lo descubría un auditor administrativo. Su tarea era rutinaria: comparar firmas en expedientes médicos, nombres de doctores, sellos, autorizaciones. Cuando llegó a la carpeta de la doctora Carter, se detuvo en seco. Las firmas anteriores a octubre de 1976 eran irregulares, trazos rápidos, temblorosos en ocasiones, el gesto de alguien que escribe a toda prisa en medio del cansancio. Las firmas posteriores al apagón, en cambio, eran perfectas, rectas, equilibradas, cada letra trazada con una precisión casi mecánica. Demasiado perfectas. El auditor comparó docenas de documentos. Todas mostraban la misma diferencia: una mano distinta, un pulso imposible de falsificar con tanta consistencia. Cuando compartió la observación con los médicos, el silencio se apoderó de la sala. Alguien susurró: «Es como si hubiera dos personas escribiendo bajo el mismo nombre». Intentaron confrontarla, la citaron en su despacho, pero cuando fueron a buscarla, ya no estaba allí. La bata blanca colgaba en el perchero, la carpeta permanecía sobre el escritorio, y en el centro de la mesa había una nota doblada con cuidado. La abrieron con manos temblorosas. Solo contenía una frase: «Gracias por dejarme volver». Nadie supo qué significaba exactamente, si era un mensaje de despedida o un aviso de que la sustitución ya se había completado. Desde entonces, el acceso a la tarjeta de la doctora Carter sigue activo. Aunque la oficina permanece cerrada desde hace años, los registros electrónicos a veces muestran su entrada, como si alguien todavía cruzara esa puerta. Hoy el Hospital Ashcroft sigue en pie, pero muchas de sus salas antiguas permanecen cerradas. El ala psiquiátrica donde trabajó Helen Carter es una de ellas. La puerta de su despacho fue sellada hace años. Nadie entra. Nadie limpia el polvo acumulado en los estantes. Los archivos que quedaron dentro nunca fueron recuperados. Y sin embargo, el sistema electrónico mantiene viva su huella. La tarjeta de la doctora Carter sigue activa. Un rectángulo de plástico amarillento guardado en un cajón de seguridad. Lo inquietante es que, a pesar de estar inactiva físicamente, el registro digital continúa mostrando accesos, entradas esporádicas, siempre de madrugada, siempre al mismo despacho cerrado. Los vigilantes nocturnos se han acostumbrado a ignorarlo. Dicen que es un error del sistema, un eco de datos antiguos, pero hay quienes no lo creen. Algunos juran haber escuchado pasos en el pasillo clausurado. Otros aseguran que al pasar junto a la puerta sellada se percibe un murmullo suave, como si dos voces hablaran al mismo tiempo. «Esa no es mi doctora, la otra era más cálida». Frases que se repiten como un eco atrapado en las paredes. Nadie ha vuelto a ver a Helen Carter desde 1976. Nadie puede confirmar si alguna vez salió de aquel hospital. Lo único cierto es esto:
Cuando alguien se pierde a sí mismo, siempre queda un espacio vacío que otra cosa puede ocupar.